A ver, cuando escuchamos el nombre Julio Verne, casi de inmediato pensamos en, no sé, submarinos misteriosos, viajes increíbles al centro de la Tierra, ¿cierto? Pero la historia detrás de este maestro de la aventura es mucho, mucho más compleja de lo que parece. Así que prepárense, vamos a meternos de lleno en la vida de un verdadero gigante de la literatura, que no solo se imaginó el futuro, sino que, y esto es lo interesante, también llegó a tenerle miedo. Y esta es la pregunta que va a estar en el centro de todo lo que vamos a ver. Porque si lo pensamos bien, la obra de Verne es un viaje en sí misma. Es un viaje que arranca con una fe casi ciega en el progreso, pero que termina con una advertencia muy, muy seria sobre nosotros, sobre la naturaleza humana. Bien, empecemos por lo que casi todo el mundo conoce. El Verne que admiramos, ¿no? El que llaman el padre de la ciencia ficción, el que nos contó cómo lo imposible podía de repente volverse posible. Es que miren estos títulos. 20.000 leguas de viaje submarino, la vuelta al mundo en 80 días, viaje al centro de la Tierra a la Luna. O sea, con estas obras, Verne no solo nos entretuvo, definió un género completo. Nos dio personajes como el Capitán Nemo, Phileas Fogg, héroes que eran el puro reflejo del optimismo de su época. Una era en la que se creía que, con la ciencia, no había frontera que no se pudiera cruzar. Pero bueno, ¿cómo se convierte uno en una leyenda de este tamaño? Porque créanme, el camino no fue para nada fácil. De hecho, todo empezó con un acto de pura rebeldía. Imagínense la situación. Su padre era un abogado muy respetado y claro, quería que su hijo siguiera sus pasos, pero la verdadera pasión de Verne, lo que le movía, era escribir. Así que tomó una decisión radical. Eligió la literatura. El resultado, su padre, enfurecido, le quitó todo el apoyo económico. Y de la noche a la mañana, Verne se encontró solo en París, enfrentando años de pobreza durísima. Y para que nos demos una idea de lo que le costó esa decisión, lean esto. Es de una carta que le escribió a su mamá. Dice: «Mi estómago va bien, pero los tics faciales me molestan mucho. Ya no duermo absolutamente nada. Todas estas molestias proceden de los nervios que tengo siempre en extrema tensión». O sea, esto nos muestra el precio humano, real, que pagó. La pobreza, el estrés, le estaban pasando factura en su salud. Hablamos de parálisis faciales, de una tensión que no lo dejaba en paz. Esa era la cruda realidad de su lucha diario. Pero a pesar de todas estas dificultades, el talento estaba ahí, era innegable. Y poco a poco las cosas empezaron a cambiar. Tuvo la ayuda de gente importante, como Alejandro Dumas, y sobre todo de su editor, Pierre-Jules Hetzel. Fue gracias a él que Verne pasó de ser un escritor sin un peso a convertirse en una superestrella literaria en toda Francia. Ese contrato con Hetzel fue clave. Le dio la estabilidad que necesitaba y, bueno, lo catapultó a la fama mundial. Y es aquí donde la historia da un vuelco. Justo cuando estaba en la cima del éxito, en lo más alto, la vida de Verne dio un giro totalmente oscuro e inesperado. Una serie de tragedias personales lo golpearon y cambiaron para siempre su forma de ver el mundo y también de escribir. Es que fue todo en muy poco tiempo, casi de golpe. En poco más de un año su vida se vino abajo. Primero, su sobrino, que tenía problemas mentales, le disparó en una pierna. Fue un shock terrible del que físicamente nunca se recuperó del todo. Y por si fuera poco, al poco tiempo, murieron dos de las personas más importantes de su vida, su madre y su editor, Hetzel, el hombre que prácticamente había construido su carrera. El golpe fue devastador. Y este quiebre en su vida se ve clarísimo en su obra. Es como si hubiera dos Vernes. El primero, el optimista de los viajes extraordinarios, desapareció. Y en su lugar surgió un autor mucho más cínico, más oscuro. Sus últimos libros ya no son una celebración del progreso. Todo lo contrario, son una advertencia de cómo la ciencia puede usarse para destruir. Son una crítica a las ambiciones del capitalismo, del imperialismo, un cambio radical. Pero a pesar de este tono más oscuro en su etapa final, hay algo que nadie le puede quitar: su legado como un visionario, casi un profeta de la tecnología. La gran pregunta es, ¿cómo lo lograba? ¿Cómo podía ver el futuro con tanta claridad? Bueno, la respuesta no tiene nada que ver con magia o bolas de cristal.
Era pura investigación y trabajo duro. Verne se pasaba horas y horas metido en bibliotecas, leyendo artículos científicos, estudiando mapas, coleccionando datos de todo tipo. Su verdadero genio estaba en eso, en tomar la ciencia que existía en su época, en el siglo XIX, y simplemente preguntarse, ok, ¿y si llevamos esto al siguiente nivel? Y a partir de ahí, su imaginación, combinada con una lógica increíble, hacía el resto. Y la lista de cosas que predijo es de no creerse. O sea, estamos hablando de submarinos eléctricos como el del Capitán Nemo, de misiones a la Luna con naves espaciales, de helicópteros, incluso predijo algo parecido a una red de comunicación mundial, lo que hoy conocemos como Internet. Y lo más increíble es que no solo soñó con estas cosas, sino que las describió con un detalle técnico que hasta el día de hoy nos deja con la boca abierta. Verne murió en 1905, pero su viaje, su influencia, esa sigue más viva que nunca. Y no es una exageración, su legado se puede ver y tocar hoy en día. Miren este dato, que es impresionante. Desde 1979, Julio Verne ha sido el segundo autor más traducido en todo el mundo. El segundo. Solamente lo supera Agatha Christie. Esto nos dice que su obra rompió todas las barreras, las de la cultura, las del idioma. Llegó a todas partes. Y su legado va mucho, mucho más allá de los libros. El primer ser humano que viajó al espacio, Yuri Gagarin, dijo que Verne fue una de sus grandes inspiraciones. Pero es que además, su nombre está literalmente escrito en el cielo. Hay un cráter en la Luna que lleva su nombre, y la Agencia Espacial Europea bautizó a una de sus naves de carga como Jules Verne. ¿Hay un mejor tributo para el hombre que nos hizo soñar con las estrellas? Yo creo que no. Y con esto llegamos al final. Verne fue las dos cosas a la vez, un soñador y un profeta, a veces de cosas no tan buenas. Nos dejó un mapa con muchos futuros posibles, unos llenos de maravillas, sí, pero otros llenos de peligros. Y quizá, solo quizá, su mensaje más importante no es tanto sobre lo que la tecnología nos permite lograr, sino sobre todo aquello que debemos cuidar para no perder por el camino. Una idea para quedarse pensando, ¿no creen?